Vamos a grabar. Ok, Facundo. Ya estamos todos preparados. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora un caso de dinámica de sistemas, digamos, para lo cual, digamos, este tipo de modelo se construye, ¿no? Y tenemos un caso muy particular que es la gestión dinámica de existencia. Vamos a ver la parte 1, si tenemos tiempo, y podemos, vamos a ver la parte 2, que tiene que ver con el concepto de productividad, que es donde realmente se produce la modificación y las oscilaciones que la empresa que, digamos, acusa. Vamos a ver de qué se trata este caso. A ver, al principio cuesta un poquito la interpretación, ¿está bien? Hay muchos elementos que componen el sistema y cuesta entender de qué se trata. Vamos a ir tratando de que todo esto se aclare de alguna manera y se pueda entender cuál es la verdadera naturaleza del problema. Entonces, se trata de una empresa, ¿sí?, que presenta una crónica inestabilidad entre los productos terminados y sus existencias, entre la producción y existencias y las entregas. Entonces, nos facilitan la siguiente información sobre los estrictos criterios que se siguen. ¿Okay? La producción deseada, es decir, lo que vamos a producir, se determina, obviamente anticipadamente como un concepto de planificación, en base a una demanda prevista, que obviamente no tendrá que dar ventas. Pero también la producción deseada se modifica para mantener las existencias a un nivel deseado, a un nivel determinado. ¿Está bien? La producción real coincide con la producción deseada porque, evidentemente, tenemos todos los elementos disponibles para cubrir esa producción. Entonces, no hay ningún tipo de problema con respecto a los que nos piden desde el punto de vista deseado con nuestra capacidad real de producción. La empresa realiza las entregas a sus clientes desde un almacén de productos terminados, el cual es generalmente capaz de servir los pedidos que recibe. Es decir, la gerencia de ventas informa al almacén cuál es la entrega que tiene que realizar para cada cliente. Pero el que recibe el pedido es la gerencia de ventas. El que tiene la información es la gerencia de ventas. La empresa calcula que la demanda prevista, recuerden que la demanda prevista era un dato necesario para ¿qué? Para calcular cuál era la producción deseada. Es decir, a ver cuánto me pueden demandar, bueno, tal valor. Con esto voy a hacer una producción tentativa que va a estar sujeta a una corrección por ajuste de inventario o de existencia. Esa demanda prevista se calcula como la media de los últimos 8 pedidos. ¿Está bien? Acá la unidad temporal que vamos a tomar es la semana.
Entonces, la demanda prevista resulta ser la media de las últimas 8 semanas y de esa manera la empresa considera que elimina el efecto de lo que llaman pedidos atípicos o algún tipo de pico particular, ¿no? La existencia deseada de productos acabados, es decir, lo que a mí me gustaría tener en el almacén, es la necesaria para cubrir 4 semanas de la demanda prevista. Si yo calculo que la demanda prevista es 500, entonces 500 unidades de producto, obviamente voy a tener 4 veces esa demanda prevista. Es un mínimo, digamos, que la empresa se pone como para no tener ningún tipo de problema. Y acá hay un dato importante que dice que la empresa tiende a corregir la diferencia que existe en cada momento entre la existencia presente, es decir, la existencia real que uno toma físicamente, con la existencia deseada, es decir, la que calcula como la demanda prevista por 4 semanas, ¿sí? Esa diferencia la puede corregir en 8 semanas. ¿Está bien? Entonces, vamos a recordar este estado genérico para los sistemas estables de un bucle negativo, en donde hay un estado deseado. Ese estado deseado se compara con el estado real del sistema. Esa comparación da como resultado una diferencia, y la diferencia genera una acción que es en donde se produce todo el gasto de energía, todo el movimiento de los recursos, y esa acción corrige el estado real. La idea es que la diferencia sea cero, de manera tal que al ser cero, entonces el sistema se estabilice. ¿Está bien? Entonces vamos a partir de una hipótesis de una situación inicial en la cual tenemos pedidos iguales a 1000 unidades. Esto lo vamos a hacer después, este incremento del 10%, ¿está bien? Y de que, evidentemente, partimos de un nivel de 4.000 unidades en el almacén. ¿Está bien? Si esto se entendió, yo pregunto, ¿cuántas variables de nivel tiene este modelo? ¿Cuáles son las variables de flujo? Por lo menos estas 2 preguntas tendrían que ser respondidas si esto se entendió. ¿Alguien me quiere contestar? Esteban, ¿suponés que están o...? Supongo que sí, pero no sé. Ahí alguien decía algo. No, me parece que mi micrófono que lo abrí. Ay. Ah, Bueno, Era una ilusión. bueno, Sí, muy en bien. el chat no ¿Querés hay volver nada. a, En el chat no hay nada todavía, pero bueno, por ahí ¿querés contestan volver algo. a repetir la pregunta, Gustavo? A ver si... Sí. ¿te ¿Cuáles son o cuál es la variable de nivel y cuáles son las variables de flujo? Es decir, el nivel, una variable de nivel es aquella que actúa como un acumulador, y la variable de flujo es aquella que actúa sobre el acumulador aumentando o disminuyendo, ¿no?
A ver, ¿qué vamos a analizar en el modelo? Y será la variación de inventario, ¿no? Yo creería. El nivel va a ser las existencias, ¿está bien? Entonces, vamos a ver si compartimos. Acá este modelo funciona. Voy a construir otro modelo y después a pasar al anterior. ¿Está bien? Lo vamos a hacer para 60 semanas. Es decir, vamos a setear esto para 60 semanas. Más de un año. Vamos a ver si podemos cambiar a la unidad a semana. ¿Está bien? Y acá le damos OK. Acá seteamos. Sí, ponele, Gustavo, bueno, ahí está, nada. Porque en la semana puede poner week. Bueno, está bien. Y bueno, entonces tendrá una variable de nivel que son las existencias. ¿Está bien? Esta variable de nivel se ve afectada por dos variables de flujo. Una variable de flujo que es la producción, lo cual es obvio, son artículos por semana. Y otra variable de flujo que corresponde a ¿qué? A las entregas. Lo que sale del almacén son las entregas. Las entregas es lo que sale del almacén y lo que entra es la producción. Después ya no hay más variables de flujo porque el resto son variables auxiliares. Es decir, vamos a tener la primera vinculación que tenemos con la producción es la producción deseada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la producción deseada, la producción real, es decir, aquella que alimenta las existencias, era igual a la deseada porque teníamos suficiente capacidad de producción como para satisfacer esa producción? Entonces ponemos producción deseada como una variable auxiliar. La producción deseada, vamos a poner un poquito más para acá, estaba determinada, entre otras cosas, por una variable auxiliar que se llama demanda prevista, es decir, se calculaba. ¿Se acuerdan? Se calculaba como un promedio de los últimos 8 periodos, que en este caso es semanal. Por otro lado, las entregas eran una consecuencia de la salida de existencias, pero estaba controlado por la oficina de ventas a través de los pedidos que recibía. ¿Está bien? Es decir, los pedidos forman parte, son todos elementos que componen este sistema. Además de esto, existía algo que estaba vinculado a la demanda prevista y que se llamaba existencia deseada. ¿Se acuerdan que la existencia deseada era 4 veces la demanda prevista? Si uno tenía una demanda prevista de 500, entonces la existencia que quería tener era 4 veces, era para tener 4 semanas de existencia. Entonces a esto lo llamamos, existencia deseada.
adentro. Y obviamente la producción deseada, si ustedes recuerdan, era una determinación que estaba dado por la demanda prevista, pero también por un ajuste que lo llamábamos ajuste de existencias. Es decir, la producción deseada estaba dado por la demanda prevista más el ajuste de existencias, que resultaba ser una diferencia entre la existencia real y la existencia deseada. Pero todo esto configuraba estaban dados con un desfasaje temporal. Es decir, había, por un lado, un plazo medio de pedidos, ¿sí? Es decir, un plazo medio de pedidos. ¿Está bien? ¿Qué quería decir este plazo medio de pedidos? Quería decir que la demanda prevista se calculaba en función de las últimas 8 semanas, de los últimos 8 ciclos, para disminuir cualquier pico o una demanda estacional que nos sacara de ese foco. Además existía un plazo para la corrección de las existencias deseadas. Es decir, existía un plazo de existencias deseadas. ¿Está bien? ¿Esto qué significaba? Que ese plazo, ¿sí?, actuaba para, digamos, tenía un tiempo para que esa existencia deseada se pudiera corregir. ¿Está bien? Yo ahora voy a buscar los valores y después los ponemos. Y además de esto, también existía un plazo para corregir las existencias. ¿Está bien? Entonces, con esto, ¿qué hacemos? Vemos si tenemos todos los elementos necesarios para poder, voy a prolijarlo un poquito, yo tengo esa posibilidad porque ya conozco el modelo. Y entonces ahora lo que hice fue tener a mano todos los elementos que van a constituir el modelo original, para ver cómo funciona. ¿Pero qué me falta? Y bueno, ahora me faltan cómo son las relaciones estructurales del modelo. Esas relaciones estructurales van a estar dadas por la construcción que nos va a permitir hacer las relaciones de estos elementos. Lo hacemos con la flecha. La producción deseada está vinculada a la producción. Prolijamos un poquito. La demanda prevista está vinculada también a la producción. El ajuste de existencia, recuerdan ustedes que la producción deseada era el resultante de la demanda prevista más un ajuste por existencia. Entonces, acá resolvemos esto vinculando de esta manera. ¿Sí? Que el ajuste de existencias estaba dado por, digamos, la revisión de esa existencia, el plazo para corregir esa existencia y la existencia deseada.
Y ahora vamos a ver cómo son las relaciones funcionales. Que la demanda prevista, ¿está bien?, intervenía en la existencia deseada y dado que se determinaba como la demanda prevista más o por un plazo de esa existencia. ¿Eh? Y que la demanda prevista estaba relacionada con los pedidos y con un plazo medio para la configuración de esos pedidos. Y que los pedidos, en definitiva, son las entregas del modelo. Entonces ahora me voy fijando si todo esto es correcto y creo que no me olvido de nada, ¿no? Estamos viendo, vamos a repasar un poquitito el enunciado. El enunciado era: la producción deseada se determina en base a la demanda prevista. O sea que tenemos acá demanda prevista relacionado con la producción deseada. La producción deseada también se modifica para mantener las existencias a un nivel deseado. ¿Sí? No hay ningún problema con la producción. La producción deseada se corrige también por ajuste de existencias. La empresa calcula la demanda prevista como la media de los últimos 8 pedidos. Entonces están pedidos y acá tenemos que ver cuál es esa media. La existencia deseada de productos acabados han de ser las necesarias para cubrir 4 semanas y que la empresa tiende a corregir la diferencia que existe en cada momento entre la existencia presente y la deseada en 8 semanas. Pues entonces ahora nos queda poner todo, digamos, las ecuaciones para cada caso. Vamos a poner los plazos. El plazo para corregir existencia, es de 8 semanas. Entonces ponemos 8 y vamos a escribir acá, en donde dice unit, vamos a poner semana. Así nos queda bonito y podemos hacer una interesante, es decir, una verificación de las unidades. ¿Está bien? Habíamos dicho, que la producción real era igual a la producción deseada. Es decir, la producción es igual a la producción deseada. Y las unidades van a ser en unidad sobre semana. Vamos a poner unidades, semana. ¿Ok? Esto lo escribimos y lo ponemos acá. Le damos OK. Entonces, ¿qué sigue ahora? Sigue el plazo de corrección de existencias deseadas, ¿sí? Si mal no recuerdo, es de 4 semanas. ¿Se acuerdan que la demanda prevista daba la existencia deseada? Y la existencia deseada era la demanda prevista por 4. Entonces vamos a poner 4. Y la unidad, semana. Si picamos acá, ya tiene que estar semana dentro de las unidades. Le damos OK. ¿Vamos bien, Esteban? ¿Me va por la duda? Sí, perfecto. Construyendo.
A ver, le estoy mirando. El plazo medio de pedidos. Este era la cantidad de semanas que íbamos a tomar para construir la demanda prevista como un promedio de las últimas 8 semanas. O sea que la unidad acá va a ser semana. Le damos OK. A ver qué nos falta. Las entregas. Las entregas son iguales a los pedidos. ¿En qué unidades? Unidades por semana. ¿Está bien? Y acá, producción deseada va a ser igual a la demanda prevista más el ajuste por existencia. O sea, a la demanda prevista le voy a sumar ese ajuste que surge de por existencia, unidades por semana. Le damos OK. Acá, ajuste de existencia. Bueno, dice que el ajuste de existencia tiene la diferencia entre existencia real y existencia deseada, se corrige en 8 semanas. La diferencia entre existencia real y deseada se corrige en 8 semanas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer existencia, voy a abrir un paréntesis, voy a poner existencia menos existencia deseada, cierro paréntesis, ahí tengo la diferencia, dividido el plazo para corregir existencias. Y esto va a estar en unidades semana. Le damos OK. Bien. Entonces, las existencias deseadas va a ser igual a la demanda prevista. ¿Se acuerdan que la existencia que yo quería tener en mi almacén es la demanda prevista por una cantidad de semanas determinada de venta, que en este caso es el plazo de existencia deseada? Es decir, la demanda prevista por el plazo de existencia deseada, y esto va a estar en unidades por semana. Le damos OK. Y acá viene la primera variación. Primero, ponemos un nivel de existencias inicial, 4000, y acá van a estar en unidades. Y vamos a ver cómo funciona esto en estado estacionario. Ponemos pedidos, vamos a poner pedidos 1000, que era lo que nos pedían, 1000 unidades por semana. Ah, y nos faltó acá la demanda prevista. Y acá la demanda prevista es el promedio de los últimos 8 ciclos. O sea, de las últimas 8 semanas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Picamos y vamos a una función que se llama SMOD, que en realidad es una especie de retardo de materia. ¿Está bien? Y entonces ponemos SMOD pedidos, ¿sí? Y acá, donde dice la variable temporal, ponemos plazo medio de pedidos. ¿Está bien? Y obviamente la unidad es unidades semanales. Le damos OK. Entonces, este modelo a mí no me va a correr, pero lo pudimos construir. Así que yo voy ahora a ver el modelo que tengo,
que es el modelo de existencia, que este sí lo puedo correr. ¿Eh? Este es el modelo real, fíjense que verificamos que todo esté bien, verificamos que es exactamente lo mismo. Lo único que acá no puse las unidades, si quieren podemos meterlas. Pero bueno, ustedes ya saben que esto no debería tener ningún problema. Vamos a ver acá si la demanda prevista está bien y vamos a ver acá si los pedidos están bien. Vamos a sacar esto porque después lo voy a explicar. Entonces, ahora le doy OK. ¿Y ahora qué hago? Voy a chequear el modelo. Me dice que el modelo está OK. Y lo voy a simular. No tendría que tener ningún problema. Lo voy a sobreescribir porque ya lo tenía guardado. Y evidentemente, por suerte, no tuve ningún problema. Entonces, este modelo está en equilibrio. ¿Está bien? Si yo grafico la existencia real, me va a dar constante en 4000. ¿Está bien? Y si grafico, por ejemplo, este gráfico que representa a la producción real con las entregas, coinciden en 1000. Produzco 1000, salen 1000 porque no he introducido ninguna perturbación en el sistema. ¿Está bien? A ver, este gráfico es el gráfico que vincula a la existencia real con la existencia deseada. Y acá coinciden. ¿Por qué? Porque no hay ninguna perturbación. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a introducir una perturbación. Y le vamos a decir que a partir de la semana 10, los pedidos van a crecer un 10%, ¿sí? Y que a partir de la semana 10 se van a mantener constantes. ¿Se entendió lo que dije? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Me dicen que sí, que sí. Quería preguntar si hasta ahora vamos bien. Si alguno de ustedes lo pudo estar haciendo esto con el benzín. ¿Hay alguno que lo esté trabajando con el benzín? Bueno, no recibo respuesta. Evidentemente todos están trabajando con el benzín o nadie está trabajando con el benzín. A ver. Sí, sí, pero yo no lo tengo en esta computadora. Muy bien. Perfecto. Bueno, ¿cómo introducimos esta perturbación en los pedidos? Bueno, acá en donde dice 1000, vamos a sumar una función que se llama step, que es esta, que me dice cuál es el peso que tiene esa perturbación, que en este caso voy a poner 100. Y a partir de qué semana se va a producir esa perturbación. ¿Sí? A partir de la semana 10. Es decir, ¿por qué es 100? Y bueno, porque es el 10% de 1000. ¿Está bien? Entonces, le voy a dar OK. Entonces, esto ya me generó una distorsión en el sistema a partir de la semana 10. Sin correr el modelo, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo debería ser el gráfico que debería presentar este modelo dinámico? Que
debería ser algo intuitivo porque tiene solamente una variable de nivel. ¿Qué sé yo? Igual, hay algo que pase en la semana 10, ¿cómo se lo imaginan? Bueno, nadie tiene alguna conjetura respecto de cómo debería ser esto. Bueno, entonces lo vamos a correr. Vamos a chequear si está bien. ¿Sí? Y lo vamos a simular. Le pedimos que lo sobrescriba, lo cual me lo toma. Y entonces ahora, por ejemplo, voy a graficar existencia real y voy a graficar todo lo que esté vinculado a existencia real, que es producción real y entregas. Y entonces acá, fíjense que se produce una perturbación, ¿sí?, que distorsiona y que va produciendo una gran distorsión y que esto sigue y que recién se va a ir acomodando, ¿sí?, más allá de las 30 semanas, ¿no? Lo vamos a ver mejor en otro gráfico, ¿no? Por ejemplo, si viéramos la existencia real, fíjense qué sucede. Como consecuencia de todos los plazos que tenemos para corregir existencias y de ese retraso que tenemos para corregir la producción deseada, a partir de la semana 10 empieza a bajar el inventario y recién a partir de la semana 20 vuelve a su inventario original y empieza a aumentar hasta 4.400, perdón, que sería lo que de alguna manera nos interesa. ¿Por qué? Porque hay un aumento del 10%. Y como los pedidos pasan a 1.100, la existencia real tendría que estar corregida a 4.400 unidades. ¿Se acuerdan que siempre estaban esas 4 semanas de stock, ¿no? ¿Qué pasaría ahora con la demanda prevista? A ver. La demanda prevista, y bueno, va aumentando también, y está vinculada a la existencia, porque fíjense que recién prácticamente en la semana 20 se estabiliza y prácticamente utiliza 10 semanas para reaccionar y volver a tener una demanda prevista que resuelva el problema de la producción. Vamos a ver ahora distintos gráficos que, si quieren, los vamos a borrar. A ver este que es. Bueno, vamos a borrarlo, pero no, lo vamos a modificar. Vamos a modificar este gráfico y le voy a poner producción. Este gráfico está relacionando producción y entregas y le voy a poner un mínimo de 900 para que se vea mejor, y un máximo de 1150, solamente para que se vea mejor. Le doy OK, ya ahí lo modifiqué, y entonces veo el display. Y acá ustedes pueden ver cómo es la curva que da la producción real, que recién reacciona en la semana 10, y la curva que corresponde a las entregas, que empieza en la semana 9 y termina en la semana 10, ¿sí?, para producir ese aumento a 1.100 y que después se mantiene constante. O sea, los pedidos en la semana 10 están en 1.100 y después se mantienen constantes.
que era lo que habíamos dicho. Y sin embargo, fíjense cómo reacciona la producción real. ¿Sí? Es decir, recién en la semana 10 empieza a tomar la información de la demanda prevista. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo lo podemos pensar? ¿Cuándo se produce el real cambio? Acá. ¿Cuál es el primer dato que tiene pedidos respecto de una modificación? Acá. Entonces, a partir de acá, generado por esta constante, empieza a producirse un aumento porque se van a ir modificando las semanas. Recuerde que siempre voy tomando las últimas 8 semanas. Acá tomé desde la semana 2 hasta la semana 10. Y acá estoy tomando desde la semana 13 a la semana 5. ¿Está bien? Que son las últimas 8 semanas. Y que recién, fíjense, cuando esto tiende a estabilizarse y hacerse asintótico la producción real con los pedidos, perdón, con las entregas. Recién casi, miren, después de 54 semanas, o ahí, entre 51 y 54 semanas. Es decir, yo creo que ninguno de ustedes se imaginaba esta estructura de gráfico. ¿Está bien? Esto es muchas veces lo que puede estar ocurriendo en algunos almacenes, en algunos inventarios, y estos desfasajes. ¿Por qué? Porque en realidad, más allá de los modelos de inventario, hay una visión dinámica de todo lo que se mueve alrededor de este inventario, entre los pedidos y entre la forma en que nosotros tomamos los estimados y después, finalmente, lo volcamos, ¿para qué? Para corregir en función de esos estimados las existencias reales en nuestro almacén. Vamos a ver este gráfico. Fíjense, este gráfico me está vinculando la existencia deseada con la existencia real. Fíjense que la existencia deseada evoluciona mucho más rápidamente que la existencia real. ¿Por qué? Porque la existencia real se tiene que comer primero, a partir de la semana 10, la bajada, esa bruta bajada del 10%, como consecuencia del aumento en el 10% en el pedido a partir de la semana 10. ¿Está bien? Entonces, en función de eso, fíjense la curiosidad que tiene el formato de estas curvas y en qué momento empieza a ser asintótico. Esto explicaría por qué motivo muchas veces los que trabajan en almacenes se encuentran con este tipo de desfasajes y no alcanzan a comprender qué es lo que ocurrió si aplicaron correctamente un modelo de stock en donde puede intervenir una demanda probabilística, pero la versión dinámica hace que en determinados momentos, en un modelo de revisión continua, el comportamiento dinámico tenga un desfasaje muy importante y a lo largo del tiempo recién se estabilice. No les comento si introducimos más perturbaciones. ¿No es así? Entonces, sí, Gustavo, ahí sí, sería importante algún comentario tuyo, porque Sí. sos la que más sabe de esto. Sí, la verdad, chicos, que viendo esta evolución de los gráficos, esta simulación coincide con la realidad. Muchas veces el comercio dice, pero ¿cómo? Si estamos vendiendo solamente un 10% más, en este caso, que lo que dijimos que íbamos a vender y tardamos tanto tiempo en recomponer el stock. Y sí, es verdad,
hay muchos factores, acá solamente se está incluyendo una sola perturbación, pero hay muchos factores que influyen en el nivel de stock, ¿sí? En este caso es producción, pero, por ejemplo, en el caso mío, somos una empresa netamente importadora y más allá de la capacidad de producción de los orígenes, ¿sí? Lo cual hace que cambien los tiempos de entrega. También hay factores externos como, por ejemplo, en la situación actual en Argentina, que estuvimos casi un mes parados sin poder importar mercadería, entonces esa es otra perturbación. O otro factor que podemos tener es que el gobierno apruebe o no apruebe las licencias de importación, es otra perturbación, y eso impacta mucho en los niveles de stock. Y mirando este gráfico, que solamente considera una perturbación, es real, muestra bien la realidad. Entonces, la verdad que la administración del inventario es una tarea ardua y como yo muchas veces digo, siempre el comercio quiere lo que está o en la línea de producción o lo que está arriba del barco, sea un caso de importación o sea un caso de producción. Bueno, buenísimo el comentario, porque esto es antiintuitivo. A ver, si yo pregunté antes cómo se imaginan ustedes que puede reaccionar el sistema, nadie me contestó, porque realmente es difícil imaginarse cómo puede reaccionar el sistema. Entonces, fíjense ustedes que yo acá encuentro que recién esto se soluciona, en todos los casos, a partir de la 50 semana, a partir de la semana, vamos a suponer 50, que estaría por acá. ¿Coinciden conmigo? ¿Eh? Bueno, entonces, la pregunta es, dado este modelo, ¿qué elemento o qué relación debería modificar para que ese plazo sea menor? Es decir, en vez de que se me corrija en la semana 50, ¿qué debería modificar en este sistema para acortar que todo sea asintótico en la semana 50? Quiero que sea en la semana 30 o en la semana 40 para tener mayor velocidad de reacción frente a un incremento determinado de pedidos. En este caso, digamos, es conceptualmente un estímulo que entra al sistema y el comportamiento, la respuesta, mejor dicho, que va a dar frente a ese estímulo este sistema. Así como está, todo se hace asintótico a partir de la semana 50. La pregunta es, ¿qué podríamos modificar? ¿Qué, por ejemplo, podríamos modificar el plazo, algún tipo de plazo? Podríamos ver, por ejemplo, modificando el plazo medio de pedidos, llevarlo a 8. ¿Eso podrá tener algún impacto? ¿Podremos modificar esto, el plazo de existencia deseada? Podemos modificar, estas son cuentas, o sea que acá, digamos, no podríamos modificar nada. ¿Podríamos modificar la existencia deseada? ¿Sí? O el plazo. Es decir, ¿qué tendríamos que corregir? Bueno. Facundo Gustavo dice, habría que reducir las 8 semanas, es decir, habría que reducir el plazo medio de pedidos. Bueno, vamos a hacerle caso a Facundo. Facundo, plazo medio de pedido. Perdón, este plazo medio de pedido, ¿a cuánto lo llevamos, Facundo? ¿Qué dice Facundo? A ver, dice. ¿A cuánto lo llevamos? Está revisando.
Sugiere probar a la mitad a ver qué pasa. Muy bien. Lo ponemos en 2. Y vemos qué pasa. Simulamos. Nos dice que sí. Y ahora vamos al gráfico. A ver qué pasa acá. Y algo mejoró, pero no mejoró mucho, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Se empieza a ser asintótico, sí, mejoró bastante, diría, ¿no? Porque empieza a ser asintótico acá. Estamos en la semana 45. Y bueno, Facundo parece que acertó bastante, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, Esteban o los demás? Y yo intentaría cambiar alguna cosa más A ver, para por ejemplo, tratar de achicarlo más todavía. a ver, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? El Yo creo plazo que de el existencia plazo de deseada, corrección no sé, ¿qué me ibas a decir, Verónica? el plazo de existencia deseada, en lugar de ser 4 semanas, disminuir un poco eso. Lo que pasa es que si nosotros disminuimos eso, vamos a tener a lo mejor faltante de stock, no sé, porque eso Claro, porque era influye 4 en la semanas de stock. existencia, claro. ¿Sí? Y acá, si movemos acá, Y ese era 8, así que ese lo podemos achicar a 4. lo ponemos en Exacto. 4, a ver qué pasa. Si corregimos más rápido, ¿no es cierto? Ujú. Corrigiendo más rápido, ¿sí? Yo creo que por ahí está, ¿eh? Ah, mirá, ya estamos en 27, ya en 27, entre 24 y 27 semanas, Se ya estabiliza. modificamos el comportamiento del sistema y se nos hizo mucho más llevadero. Prácticamente lo bajamos a la mitad, porque estábamos en 54 y pasamos a 27. Bueno, ¿se dan cuenta para qué sirve esto, chicos? ¿Eh? ¿Para qué sirve esto? ¿Mm? Bueno, les pido disculpas por la primera contingencia, que la verdad que me pasó hoy a las 3 de la tarde, cuando estaba revisando algunas cosas, y me di cuenta, y bueno, pensé que lo había solucionado, pero bueno, creo que se pudo salir adelante. Y bueno, creo que si se entendió todo esto, me gustaría alguna pregunta de parte de ustedes. Fundamentalmente, ¿se entiende para qué sirve? ¿Para qué lo vamos a aplicar? ¿Qué deberíamos entender de esto? ¿Eh? A ver, alguna devolución, por favor. Sé que no es fácil, ¿eh? Sé que tiene su pequeña complejidad, pero bueno, después vamos a seguir con esto y vamos a hacerlo un poquito más complejo y a construir un modelo, si tenemos tiempo, no sé cómo estamos con el cronograma, pero bueno, en función de eso podríamos ampliar este modelo para realmente ver todo el escenario, ¿no? Y el escenario tiene que ver con la productividad, tiene que ver con una cantidad de cosas. Así que bueno, si no hay preguntas, nuevamente, repito, ¿alguna pregunta? No sé, háganme ustedes, chicos, Gastón, Esteban, Verónica, ¿se entendió? ¿Qué vieron? Me gustaría saber. Yo desde mi parte, Gustavo,
creo que es una herramienta útil para los alumnos para que puedan ver cómo a través de distintas perturbaciones cambia la evolución de un nivel de existencia y evaluar los distintos cambios que se pueden hacer en esos parámetros que tenemos identificados para tener una mayor capacidad de reacción, y esa mayor capacidad de reacción en definitiva lo que hace es satisfacer al cliente, ¿no? Porque nosotros en definitiva en esta administración de inventario lo que estamos haciendo es entregando producto a los clientes o a una empresa, ¿no? Perfecto. ¿Alguno quiere agregar algo? Esteban, Gastón. No, para mí. Perdón, Gastón, por mi parte está muy novedoso la construcción del diagrama con las relaciones, el diagrama causal, y para mí ahí está la novedad y lo que lo hace diferente a esta herramienta. Así que sugerir que intenten construir diagramas causales de diferentes problemas y ver cómo evoluciona para confirmar, digamos, si están bien hechos o mal, porque es sumamente poderoso, y eso, o sea que busquen el camino por ahí. Gastón, ¿vos ibas a agregar algo? No, relacionado a lo que decía Esteban con el tema de los gráficos, lo importante de poder ver cuando uno hace alguna perturbación, alguna modificación en alguno de los parámetros, cómo puede visualizar los cambios gráficamente en forma rápida. Perfecto. Bueno, yo les quiero comentar que la versión libre no tiene algo muy importante que se llama análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad hubiera detectado rápidamente cuál es el punto de palanca, el leverage point, el elemento clave de todo este sistema. Y nos hubiera dicho, el sistema es más sensible en este punto, en este elemento, ¿sí? La versión libre no tiene, carece de esta función. Entonces, por eso lo tenemos que hacer a mano. ¿Está claro? Entonces, por eso tenemos que probar. Pero bueno, eso no impide jugar un poquito con distintos valores como ustedes lo sugirieron. Bueno, por mí la clase ya está cumplida. Así